tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Hablemos Saludablemente, el número 6. Ya tenemos 6 programas con ustedes y es un gusto seguir compartiendo temas interesantes con ustedes. El día de hoy hablaremos de uno de los más importantes y trascendentales, que es el tema de las emociones, y lo vamos a hacer en varias partes. Primero que nada, invito a mis compañeros y amigos a que se presenten. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a un programa más. ¿Qué tal? Mucho gusto aquí. Este es tu compañero y psicólogo, Eduardo del Ángel, aquí apoyándolos. Muy bien. Eli, Lalo y Eddie, de nuevo con ustedes. Y bueno, les comentaba que el día de hoy vamos a tocar el tema de las emociones. Creo que todos, al escuchar sobre psicología, sobre psicoterapia, sobre temas relacionados a esto, pues es evidente que las emociones surgen como una parte esencial del trabajo que realizamos nosotros los psicólogos y psicoterapeutas con las personas y también en los procesos que nos incluyen, ya sea en una organización o en cualquier otro espacio donde haya trabajo psicológico. Creo que este tema, además de que es uno de los más vastos, es uno de los más importantes, puesto que es una de las ciencias, la psicología, que atiende puntualmente este tema, digamos que la que más lo atiende, además de la psiquiatría, ¿no? Pero desde una perspectiva diferente. Entonces, el día de hoy tocaremos este tema a detalle. Y primero empezar tratando de comprender qué son las emociones. Hay explicaciones a nivel médico, hay explicaciones a nivel psicológico, pero es importante entender primero cómo surgen, cómo se manifiestan, cómo de alguna manera hay una explicación científica que nos hace entender de dónde surge o qué las hace surgir. Es evidente que todo el tiempo estamos expuestos, por decirlo de alguna manera, a este cambio emocional a partir del contexto que estamos viviendo. Siempre hay situaciones en todo momento que nos invitan a poder invertir una emoción ante esa situación. Y a veces es de manera inconsciente. Yo diría que la gran parte de las ocasiones es de manera inconsciente. Es decir, pasa una situación que me demanda emocionalmente, yo reacciono de manera automática gracias a ese estímulo y mi emoción se manifiesta de alguna forma. Eli, tú que conoces un poquito más este punto de cómo se manifiestan desde la parte científica y que incluso podemos tomar en cuenta a un autor que mencionaste hace un momento, ¿cómo podemos explicarle a nuestros amigos qué onda con este tema de las emociones? Claro. Mira, bueno, realmente podemos empezar por la definición de lo que es la emoción. Y bueno, la palabra emoción proviene del latín movere, que significa movimiento hacia el exterior o ponerse en movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que es ponerse, la persona se pone en acción y no solo desde la parte externa, sino desde la parte también interna, ¿no? Y bueno, dentro de toda esta parte o de la esfera o manifestación de las emociones, hay 3 rubros muy importantes, o 3 esferas o 3 aspectos que se involucran. Y desde la parte de la sensación, ¿no? A través de nuestros sentidos, nosotros captamos ese estímulo del exterior, como bien decía Cedi. Posteriormente, hay una cognición o una racionalización respecto a eso, un reconocimiento, una percepción, un proceso mental, un proceso cognitivo que te permite organizar y también codificar y decodificar ese estímulo. Y posteriormente hay una manifestación conductual, ¿no? Entonces, esas 3 esferas son las que se involucran para la manifestación de una emoción. Y lo que comentabas es que, bueno, esto surge o el interés por la investigación de las emociones surge a través de un psicólogo y antropólogo llamado Paul Ekman, que él dedicó mucho tiempo o gran parte de su trayectoria profesional a la investigación de las emociones, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue hacer investigaciones y estudios dentro de varias culturas y él llegó a la conclusión de que existían 6 emociones universales
y que se manifiestan o que se pueden identificar a través de expresiones faciales, ¿no? Y bueno, esas son las 6 emociones que se conocen como emociones primarias y son, si quieres, no sé, Lalo, si me puedes apoyar con esa parte, de mencionar cuáles son esas 6 emociones. Claro que sí. En este caso, las 6 emociones serían alegría, tristeza, asco o desagrado, lo que es la parte de la ira, el miedo y la sorpresa, ¿no? Ahora sí que para todos ustedes, si vieron la película de Inside Out o Intensamente, ahí está las emociones. Digo, faltaría sorpresa, pero sí está correcta esa película. Sí, es muy, muy fiel, ¿no? Sí, 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 sí. Y realmente, así como dijiste tú, tanto tú como Eddie, ¿no? Que las emociones se manifiestan también corporalmente, ¿no? Desde que cuando nos sentimos tristes, nuestra energía baja y hasta la temperatura corporal baja. Y mientras estamos en modo sorpresa o alegres, nuestra temperatura se eleva. Se eleva además que hay ocasiones en las que sí es perceptible y hay veces en las que no. Sobre todo con el enojo, que ya desborda hasta en personas que empiezan a sudar, ¿no? Entonces, y las emociones van muchísimo más allá que una simple sensación, ¿no? Este, puesto que también están las emociones secundarias o hasta que una emoción tape a otra emoción, ¿no? Digo, eso ya lo hablaremos en otros, en otros temas, pero sí, sí es muy vasto este, el tema como para tomarlo en una sola sesión y que realmente es preguntarse qué emociones logran identificar en sí mismos, ¿no? Si hay alguna que predomina más o sienten que detona más en algún momento de su vida, ¿no? ¿Qué tal? Chicos, a ustedes, ¿cuál diría que es la emoción que más predomina en ustedes? Igual, creo que es un poquito difícil poder eh, centrarnos en una sola emoción y es importante dejar claro a nuestros amigos que estamos expuestos a un cambio emocional. Somos seres humanos y por ser seres humanos somos dinámicos, tanto emocional como en muchos otros ámbitos. Y eso también permite que de repente haya situaciones que me ponen quizá en vulnerabilidad o quizá en un momento de alegría, por ejemplo, y tiene mucho que ver la manera en cómo yo asimilo las situaciones que me pasan. Hace un momento Lalo mencionaba las emociones básicas y creo que también es importante puntualizar que no son las únicas, sino que de estas se desprende toda la gama de reacciones emocionales que podemos tener a partir de una situación. Y evidentemente hay muchísimas otras que podemos mencionar como complemento de estas emociones básicas. De repente por ahí es común encontrarnos en algunas imágenes o algo una descripción de las emociones muy, muy amplia. Hay muchísimas maneras de manifestar emocionalmente algo que queremos manifestar, a veces consciente o a veces inconscientemente. Y también es importante entender que a partir de esto, pues no podemos catalogar a las emociones como positivas, como negativas, como buenas o como malas, porque las emociones simplemente son. Y como son, deberían de dejarse sentir tal y como vienen. De repente creo que también es común que podamos hacer a un lado o reprimir un poquito las manifestaciones emocionales sobre algunas emociones que no son deseables, como el miedo, como el enojo, como, no sé, la ansiedad que se desprende de una emoción. Y en ese sentido, también es importante entender cuál es la función que en algún momento cada una de estas emociones tiene con nosotros y cómo esas situaciones que vivo me demandan que yo reaccione de esa manera para poder comprender algo. De alguna manera también las emociones nos despiertan ante eventos o situaciones que no tenemos tan a la mano o no nos es tan fácil discernir.
El punto es aprender a poder darle salida a esas emociones y poder comprender el sentido que esto tiene. En ese sentido, Eli, ¿qué función crees que tienen algunas de las emociones que comúnmente sentimos o se nos manifiestan en relación a los eventos que vivimos? Claro, como bien dices, ¿no? Creo que es importante quitarle la etiqueta de que pues, son sanas o no sanas, o malas o buenas, ¿no? Realmente las emociones no son de mucha utilidad y no hay que perder de vista el hecho de que estas emociones nos han servido, al ser humano le ha servido a lo largo de la historia como un proceso de adaptación, ¿no? Por ejemplo, dentro de una de las emociones que nos sirve para la adaptación, que es muy claro el ejemplo, es el miedo, ¿no? O sea, muchas veces el miedo lo catalogamos como que es malo sentir miedo, pero no, o sea, simplemente nos está avisando que estamos en peligro y prepara nuestro cuerpo para dos cosas, para enfrentar esa amenaza o para huir, ¿no? Entonces, es quitarle la etiqueta de que el miedo es malo. Simplemente es como un foquito que nos avisa que nosotros estamos en peligro, ¿no? También otra emoción eh, que puede ser importante mencionar es la del desagrado, la del asco. ¿Por qué? Porque también esa nos sirve, ejemplo, si yo pruebo algo como algo que no sabe bien, pues es una manifestación, o sea, la reacción de you es porque posiblemente ese alimento me va a causar daño, ¿no? Me va a hacer daño y entonces mi cuerpo reacciona y se protege ante eso, ¿no? Entonces, así como hay emociones que nos van a generar sensaciones agradables, están estas, como las acabo de mencionar, que son las sensaciones, pues, no agradables o desagradables, ¿no? Y eso nos sirve para adaptarnos. Porque imagínense, si el ser humano no sintiera ese miedo, si no tuviera ese foquito rojo que te dice aguas, estás en peligro, pues ya a nuestros ancestros, pues ya se los hubieran comido los mamuts, ¿no? Entonces, todo sirve para nuestra adaptación, así como cuando nosotros también tenemos una sensación agradable, quiere decir que pues vamos por buen camino y que es algo que está bien, ¿no? O sea, siempre es como una guía, ¿no? De qué es lo que está pasando. El tema es cuando se vuelve esa emoción. Igual me gustaría enfocarnos que la emoción se presenta de una manera inesperada y es muy intensa y dura un breve lapso de tiempo. Pero en ese breve lado de tiempo es muy intenso y entonces es cuando nosotros a veces reaccionamos, ¿no? Entonces, todas las emociones son adaptativas y eso es, bueno, ya después esto que se está platicando nos va a servir precisamente para la segunda etapa del tema, que es de la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Cómo esa intensidad, cómo esa emoción, yo la voy a utilizar y la voy a gestionar para poder expresarla de una manera sana y adecuada, ¿no? Cuando se manifiestan emociones, esa emoción que es muy intensa, pero ya empieza a ser más allá de un breve tiempo y empieza a ser muy prolongado y no me permite razonar y no me permite actuar o me paraliza, pues entonces ya estamos hablando de emociones que no son sanas y que ya nos están generando algún tipo pues que nos congelan, ¿no? Que ya no nos permiten avanzar o actuar de una manera más adaptativa, ¿no? Y ahí es cuando pues hay que tener como que esa inteligencia o esa, ¿no? habilidad para poder determinar, para ser conscientes, para poder captar, ok, me siento así, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué puedo hacer con esto? No, no sé si eso aclara la pregunta, Eddie. Sí, sí, sí. Igual ahorita voy contigo, Lalo. Creo que hay una parte importante también que mencionar en función de lo que comenta Eli. Creo que esta parte que hace un momento mencionó, que tiene que ver con el poder estar atentos ante cualquier situación emocional que se nos presente debido a las circunstancias, nos llevaría también a buscar esa sanidad o esa higiene emocional que todos y todas necesitamos. Porque estar atentos a situaciones que me demandan emocionalmente mucho, que son muy intensas, que son muy fuertes. Hablemos, por ejemplo, de un duelo.
estar atento a cómo se manifiesta esa situación emocionalmente en mí me permitiría poder aprender a gestionarlo, que como dice él, es un tema que vamos a tocar posteriormente, pero que parte o la parte primordial o el primer paso tiene que ver con la conciencia que yo tengo de lo que estoy sintiendo. Y ante esa conciencia, todo esto me llevaría a poder hacer algo con esa emoción, no solamente permitir que pase o reprimirla, porque es muy común que haya mucha represión emocional en ese sentido, y sobre todo de estas emociones no deseables o no tan agradables para las personas. Incluso conozco personas que se reprimen la alegría porque evidentemente no saben gestionarla de alguna manera y no saben expresar o no han aprendido, mejor dicho, no es que no sepan, no han aprendido hasta estas alturas a poder gestionar en ese sentido la manifestación emocional. Entonces, este tema da para poder hacer una pregunta, creo que muy útil para poder darle una dimensión adecuada a esta situación de las emociones. Hablábamos hace un momento que todas las emociones tienen una función en particular y esa función se determina a partir de las circunstancias. Las circunstancias me demandan emocionalmente, yo reacciono consciente o inconscientemente a esta situación y invierto una emoción. El punto es aprender a darle una gestión. Comentábamos que va a ser un tema que vamos a tratar con mayor puntualidad en la siguiente vez que nos veamos. Pero Lalo, me gustaría hacerte una pregunta en ese sentido. ¿Cómo podríamos en cierto momento diferenciar cuando la inversión emocional es sana y cuando ya no lo es? Es decir, cuando pasa de un plano a otro. Todos sabemos que en algún momento hay situaciones que me demandan emocionalmente tanto que necesito entender qué está pasando. Pero ¿cómo sé yo cuando mi reacción emocional está desfasada o de alguna manera sale de los límites? Ya no tengo un control. ¿Cuál sería el parámetro que consideras importante tomar en cuenta para eso? Wow, creo que esa fue una muy buena pregunta. Y realmente yo creo que lo que yo le diría es conocerse, ¿no? Porque tal vez para una persona el desarrollo, sentir de esa manera la emoción puede ser, entre comillas, normal para esa persona, ¿no? Entonces, este, partiendo de ese parámetro de, oye, ¿qué tan seguido, este, en el caso de la tristeza, ¿no? ¿Qué tan seguido sientes tristeza o ese desgaste de energía? Y de ahí ir partiendo, ¿no? No, pues es muy común o varias veces al día, a la semana, o la euforia, ¿no? De alguna de las emociones. Sería bueno plantearnos oye, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿No? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? El, no sé, en el trabajo, saliendo de una junta que resulta que te dieron malos resultados o este, o te salieron mal las cosas, pues de repente no nos percatamos hasta que alguien más nos dice, oye, ya noto molesto, o ya después de que dejaste toda la hilera de destrucción al paso, ¿no? Entonces también es mucho de autoconocimiento y saber que, pues bueno, cómo estamos reaccionando, qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Porque también conozco gente que todo el tiempo está alegre, todo el tiempo está alegre. Ya hasta hay personas que le dicen, ay, qué buena onda, o sea, tú no te enojas. Digo, no, también estar alegre todo el tiempo no está bien, ¿no? Porque si no, está evitando otras emociones, ¿no? Entonces, mm, yo diría que sea ese autoconocimiento y ver qué es lo que está pasando cuando tenemos esas emociones, ¿no? O emociones muy puntuales, ¿ok? Porque hay veces en las que la gente le tiene miedo al enojo, ¿no? Sobre todo a esa emoción y algunos hasta la tristeza.
Yo creo también que en ese sentido, además del autoconocimiento, que es uno de los puntos que toca puntualmente la inteligencia emocional, sí es importante poder comprender, y creo que a veces es lógico, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta de que nos desfasamos en una reacción emocional, de que a lo mejor esa forma en la cual yo estoy asimilando la situación de forma emocional ya no raya en lo sano o en lo funcional, por decirlo de alguna manera, en la parte adaptativa que mencionaba él hace un momento. Todas las emociones tienen esa condición de buscar que nosotros nos podamos adaptar a varias situaciones y que al momento de poder adaptarnos lo hagamos de manera adecuada. Entonces, creo que sí hay una línea muy delgada en ese sentido. Y una plataforma como el autoconocimiento, como el mismo proceso terapéutico nos permitiría comprender hasta qué punto mi inversión emocional es sana o es insana, y que evidentemente entendiendo la parte insana como algo que me va a hacer daño en algún momento, o que le va a hacer daño a las personas que tengo a mi alrededor, porque el no poder administrar o gestionar de manera adecuada esta inversión emocional, pues tiene como consecuencia eso. Eli, no sé si tú quieres complementar un poquito la pregunta. Sí, yo creo que también complementando lo que ustedes habían dicho previamente, la parte de la congruencia, ¿no? ¿Cuántas veces de repente nos encontramos con personas que, no sé, en un contexto, digamos, un funeral, y la persona está así como que, ¿no? O sea, como que no hay esa congruencia con la situación que está pasando. Y ahí también tiene un poquito que ver con el tema que decía hace rato Lalo, de que a veces unas emociones tapan a otras, ¿no? Entonces, puede ser que esa persona se muestra eufórica, o sea, que ya es una parte disfuncional de la alegría, o sea, la alegría es sana, la euforia ya es insana. Y por dentro, pues tengo una tristeza muy profunda, ¿no? Que también suele suceder. Y otra cosa es la parte incapacitante, ¿no? O sea, cuando ya una emoción, como les decía hace rato, no me permite pensar de manera lógica, cuando no me permite, o sea, esa tristeza va más allá del que me siento triste, sino ya no me permite levantarme de mi cama, ya no me permite tener una atención de higiene hacia mi persona, ya no me permite relacionarme con las personas, pues ya estamos hablando que es una emoción ya caería en el extremo que es una depresión, ¿no? Entonces, creo que es la parte ya disfuncional, la parte neurótica de la que hablábamos hace rato, cuando ya no, o sea, cuando sí, cuando no, y obviamente tiene que ver también el autoconocimiento. No hay personas que hasta a ciertos estímulos, o más bien todas las personas a los estímulos reaccionamos de manera distinta, pero hay como que niveles y aunque sí, como decía Cedi, la línea es muy delgada, sí hay que ser como que muy perceptibles, muy sensibles a conocerme, ¿no? O sea, conocerme y en este caso pues también poder saber cuando ya hay algo que yo no puedo controlar, ¿no? Si ya no es un miedo, ya es una angustia, ya es una ansiedad, bueno, pues ahí hay algo que no es una emoción sana. No sé si eso ayuda un poquito como a ampliar más el tema. Claro, y también entender, las emociones buscan que nos adaptemos, pero por ejemplo, si yo me estoy adaptando a no sentir, a no expresar o a que la emoción me nuble, ahí no es una adaptación adecuada. Porque puede ser que yo diga, el duelo que yo viví por la pérdida de un familiar, lo gestioné muy bien, no me pongo triste, no pasa nada, pero hay una represión. O por el contrario, todo el tiempo estoy triste. Si yo aprendo a adaptarme a una situación como esa, evidentemente no estoy haciendo bien mi trabajo. Evidentemente hay algo ahí que tengo que notar, que tengo que visibilizar y trabajarlo en ese sentido. Porque es muy común y creo que ustedes y yo que atendemos personas podemos palpar que hay muchas de ellas que justamente creen que están bien adaptados a la cuestión emocional y no hay una gestión adecuada de las emociones. Aprendieron a vivir de esa forma, pero no quiere decir que sea la mejor forma. Aprendieron a no expresar o aprendieron a expresar de más. Aprendieron a no equilibrar de alguna manera esa expresión emocional y obviamente eso no es adaptativo, al contrario, es desadaptativo. Y en ese sentido es a lo que también tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención,
porque así como es muy fácil caer en esta adaptación, entre comillas, que me hace sentirme bien o estar en mi zona de confort, como se conoce o como se menciona, eso no quiere decir que esté bien o que sea sano. Y es importante poner las cartas sobre la mesa y entender que en muchos momentos, a pesar de que yo creo que estoy haciendo bien la chamba, necesito tener una reestructuración de ideas. Y bueno, pues creo que para no adelantarnos tanto al tema posterior, eh, podemos empezar a dar un cierre. No sé si deseen comentar algo más. No, por mi parte creo que está bastante claro. eh, y siempre, ¿no? Lo que tú decías, el no reconocer o el no aceptar, o el evadir, evitar, reprimir las emociones a la larga, pues también trae consecuencias, ¿no? Desde la parte emocional, desde la parte física, o sea, se manifiesta también en el cuerpo con enfermedades. Entonces, yo creo que es importante también sensibilizar a las personas en esa parte, ¿no? El no evadirlas, no evitarlas, simplemente sentirlas y pues ya con las siguientes pláticas respecto al tema, pues ya iremos viendo cómo poder gestionarlas para poder precisamente eh, pues sobrellevarlas de una manera más saludable, ¿no? Ujú. Sí, no Lalo. solo de manera, nosotros como adultos, ¿no? Sino que también los niños, ¿no? Que realmente es un brote de emociones y que lamentablemente luego el no querer este, vivir la emoción de los hijos, luego hace que reprimamos esas emociones, ¿no? Como me viene ahorita un programa que dice, no, 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 es que si mi hijo se cae, voy, lo limpio y le digo que no pasa nada, que ya no llore, porque si lo veo llorando, yo lloro. Entonces, dice, como yo no quiero llorar, pues por eso no. Entonces, ahí por eso se tocó un punto muy, muy importante, Eli, que es el dejar que fluya, ¿no? Y como decíamos, ok, la sentimos, las manifestamos en mayor o menor medida, dependiendo de la situación, y pues como bien dicen, a ver, hasta qué punto ya me es funcional, hasta qué punto no, ¿no? Como la parte de los duelos, donde pues, puedes llorar, puedes dejarte sentir, pero hasta qué punto pues ya se está volviendo un poco disfuncional o hasta patológico, ¿no? Entonces sí estar muy, muy al pendiente de ello y autoconocerse, ¿no? Ser consciente de esa parte. Y bueno, para dejar una pequeña espinita para la siguiente semana, creo que la interacción con ustedes que nos escuchan, amigos y amigas, es importantísimo. Déjenos sus comentarios, sus preguntas o incluso colaboren con nosotros para poder entender un poquito más el tema y construir de alguna manera el conocimiento a partir de lo que vemos. Creo que hay una idea muy importante que mencionó Lalo hace un momento, que tiene que ver con la cultura. Nuestra cultura, lamentablemente, nos invita todo el tiempo a reprimir las emociones. No vivimos en una cultura que nos permita de alguna manera explayarnos emocionalmente y que nos permita tener una gestión adecuada de las emociones. Comentaba un ejemplo, Lalo, cuando el niño se cae, generalmente le dicen, no llores, aguántate, no pasa nada, literalmente le están diciendo, no expreses, guardes tu emoción y no sientas. Y en ese sentido crecemos, particularmente los hombres, no quiere decir que las mujeres no, pero los hombres en mayor medida, crecemos con esa idea de la no expresión. Y el poder entender que también nuestra cultura es reprimente en ese sentido nos da la oportunidad de poder modificar muchas cosas y de que si en este momento me estoy dando cuenta de que yo viví situaciones como esta, pues para los que vienen atrás de mí no poder repetirla. Es un cambio generacional muy importante. Pero si hablamos de que el tema de las emociones es básico para poder entender el funcionamiento de las personas, pues la represión no es la salida. Y entender que es un fenómeno cultural
y que pues empiezo en mí para poder empezar a modificar o a cambiar o a darle vuelta a estos engranes. Y bueno, pues entonces, Si me permiten agregar algo más, nada más, claro que sí, tomando el ejemplo de la mamá y el niño o el papá y el niño, fíjense qué tema tan importante, ¿no? ¿Cómo podemos esperar que los niños, o sea, que la mamá o el papá pueda lidiar con las emociones del niño si ni siquiera es capaz de lidiar con sus propias emociones, ¿no? O sea, desde ahí. Entonces, si nosotros queremos empezar a hacer cambios generacionales en relación a las emociones, pues debemos empezar los adultos para poder transmitirles a los niños la parte del manejo de las emociones, ¿no? De la aceptación, del vivir, ¿no? Del saber los límites, ¿no? O sea, cuando ya empezar a entender, que ellos empiezan a entender. Los niños son, como decía Lalo, ellos son un manojo de emociones. Ellos no se ponen a pensar de que, ay, no, ¿qué van a decir si lloro? Ay, ¿qué van a decir si me pongo a brincar de felicidad? Ellos todavía no tienen ese, porque también involucra mucho el sistema de creencias en cómo nosotros manifestamos e interpretamos las cosas, ¿no? Entonces ellos todavía están como que en ese moldeamiento y ellos fácilmente pueden expresar sus emociones. Somos los adultos que no podemos lidiar con las emociones, no sabemos cómo hacerlo, entonces, pues tampoco, no, yo no sé cómo lidiar con mis emociones, pues no puedo lidiar tampoco con las tuyas, entonces no llores, ¿no? O ahí O, no te pongas tan contento delante de la gente porque no, o sea, no se ve bien, no lo sé, me explico, pero creo que sería un tema para dejarles a nuestros amigos para reflexionar, ¿no? Y a ver si ahí se animan a ponernos preguntas o hacernos comentarios o compartir sus experiencias, ¿no? sí, totalmente. O también el querer que manifiesten la emoción de la misma manera que nosotros la manifestamos, ¿no? Que tal vez una situación a uno se le salga el llanto por completo y tal vez a otro solo le salgan 3 lágrimas. Y eso no quiere decir que no esté triste o algo así, ¿no? Entonces también ahí nuevamente los invitamos a que nos escriban sus experiencias, sus situaciones, ¿no? Ahí, y ahí aquí estamos para escucharlos. bien. Bueno, pues dejarlos con esta idea. Yo creo que, y creo que lo compartimos los tres, si viviéramos nuestras emociones como lo hacen los niños, otro rollo sería completamente diferente y tendríamos esa oportunidad de aprender a utilizarlas, a darles una función y a poder expresarlas como idealmente se busca. Creo que podemos aprender mucho de los niños y entender que hasta cierto punto nosotros somos quienes contaminamos de alguna manera toda esa expresión tan limpia, tan sana que ellos tienen y ellas tienen para este tema de las emociones. Y bueno, amigos, pues nos despedimos de nuestro 6º programa. Deseamos que colaboren con nosotros, que apoyen y agradecemos su atención y su tiempo prestado para escucharnos. Y bueno, los invitamos la siguiente semana para que juntos Hablemos. Hablemos, hablemos.